Qué bueno que continúa con nosotros aquí en el canal de televisión del Poder Legislativo Federal, el canal del Congreso. En el año 2014, aquí tuvimos por supuesto la crónica en este canal de televisión del Poder Legislativo, se reformó la Constitución, no solo por la Cámara de Diputados y el Senado de la República, sino por el Constituyente Permanente, es decir, la mayoría de los congresos de los estados, para permitir que nuestras y nuestros representantes en el Congreso Federal pudieran reelegirse en el cargo. Bueno, ¿y qué significa esto? ¿Por qué reelegirse? Bueno, el espíritu del legislador, como decimos en derecho, tiene que ver con la posibilidad de que nuestras y nuestros representantes en el Poder Legislativo puedan especializarse. Imagínese usted, ¿no? Solamente se es diputada o diputado federal 3 años, y en esos 3 años es un periodo corto de tiempo para poder ejercer la función legislativa de manera óptima. Y es por eso que en ese debate del año 2014, aquí como le digo, se lo platicamos, se decidió a nivel nacional dar la posibilidad de reelección a nuestras y nuestros diputados, pero también a los senadores. Bueno, ¿quién mejor nos puede explicar esto que uno de los representantes del Poder Legislativo, consejero del Poder Legislativo en el Consejo General del INE? Y por eso le doy las gracias al diputado Alejandro Viedma del Partido Morena, que nos regale unos minutos al canal del Congreso. Diputado, muchísimas gracias por darnos estos minutos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar en el canal del Congreso, a tus órdenes. Pues mire, vivimos un debate hace pocas semanas en el Consejo General del INE y también aquí en la Cámara de Diputados respecto a este, pues podemos decir, pues retraso legislativo, porque los tiempos nos alcanzaron, para legislar en particular, ya en la legislación secundaria, el tema de la reelección de las y los diputados. Ustedes tuvieron un acuerdo aquí en el Pleno, aprobaron un acuerdo, lo votaron en el Pleno, todos de acuerdo, pero había una opinión distinta entre los consejeros del Consejo General del INE, y ahí lo vemos debatir y defender la postura de la Cámara de Diputados respecto a este tema. Platícanos un poco más, diputado, para que podamos entender los ciudadanos qué pasó, por qué el INE se puso a legislar de cierta forma el tema y como que no hace caso mucho a lo que se acordó aquí. Platícanos un poco. Pues mira, yo en algunas ocasiones ya les he dicho, protestaron como consejeros, no como legisladores. Y no es solo un debate, ya han sido varios. Como tú recordarás, en el mes de abril, aquí en Diputados, aprobamos un proyecto que normaba precisamente en tiempo y en forma, en ese momento, la reelección, a través de modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Sin embargo, el proceso legislativo no se concluyó, se quedó en el Senado de la República. Y yo recuerdo muy bien esa sesión aquí en Cámara de Diputados porque fue la última que sesionamos de manera presencial. Seguro también lo recuerdas muy bien. Lamentablemente en el Senado se pausó el tema. Entonces, ya como Congreso no estábamos, según el 105 de la Constitución, en tiempo de hacer modificaciones a los temas electorales, porque la Constitución establece que tienen que ser 90 días antes de que inicie el proceso, y el proceso inició en septiembre. Entonces, por nuestra cuenta como diputados, hicimos el esfuerzo, no se concluyó. Por eso, el INE, en argumentos de ellos, usando su facultad reglamentaria, decidieron que necesitaban establecer lineamientos que normaran la reelección. Sin embargo, ellos partían de limitantes y de distinciones que la Constitución no establecía. La Constitución, primero, no habla de reelección, se llama elección consecutiva. Así es. Pudiera ser sinónimo, pero en la ley es elección consecutiva. Es elección consecutiva. Entonces, ellos también distinguían entre la representación proporcional y la mayoría relativa. El INE tenía al inicio una visión de que si llegabas por la opción de representación proporcional, solo podías volver a competir por representación proporcional. Si llegabas de mayoría, solamente por mayoría. Sin embargo, la Constitución no te limita, no establece que si llegaste por una vía, debes de llegar otra vez por la misma vía. También, y este fue uno de los debates más interesantes, era la separación o no del cargo. Había muchos argumentos. Se supone que hay jurisprudencias tanto de la Suprema Corte como del Tribunal que establecen que nuestro sistema electoral, ambos modelos son viables, separarse del cargo o no separarnos del cargo. Y ellos dicen que es el Congreso, los congresos quienes tienen que establecer
cuál es el modelo por el cual optan. Pero los congresos, no el INE. Entonces, el INE estaba optando por el modelo de separación del cargo. Sin embargo, y esto fue un tema también muy importante, ellos en una visión de autoridad electoral no tenían la visión de derecho parlamentario. Nuestro reglamento interno y nuestras reglamentaciones establecen en el artículo, me parece 14, que no pueden al mismo tiempo los legisladores pedir una licencia o separarse del cargo en un equivalente a una cuarta parte. Es decir, no pueden pedir licencia a 200 personas aquí en diputados, únicamente una cuarta parte. Sin embargo, la Constitución le da el derecho a los 500 de optar por la elección consecutiva. Nuevamente el INE estaba limitando y poniendo en choque dos instancias, su legítimo derecho de reglamentar contra disposiciones internas de la Cámara de Diputados. Entonces, tuvimos que hablar con ellos para decirles cómo funcionaba la Cámara y explicarles por qué no era viable que tantas personas pudieran separarse del cargo, porque eso nos metía en problemas aquí en el régimen de gobierno interno de la Cámara de Diputados. Y esta parte, hay que reconocérselos, la entendieron. Y al final no establecieron la separación del cargo. Y finalmente un tema también muy controversial que también defendimos fue que si un diputado llegaba por un distrito, tenía que volver a competir por ese distrito, o si era por circunscripción, por la misma circunscripción. Ellos sostuvieron hasta el final y eso quedó en que tenías que ser mismo distrito, mismo circunscripción. O si llegaste por circunscripción, por un distrito de tu circunscripción. Cuando, desde nuestro punto de vista, desde nuestra visión, la Constitución establece que la Cámara de Diputados se compone por representantes de la nación. Es decir, yo soy de la quinta circunscripción, pero soy un representante de la nación. En ese sentido, nuestra visión es que podríamos optar por la elección en el lugar que consideráramos, en el lugar en el que fuéramos nosotros competitivos. Porque lógicamente uno no va a ir a competir en donde no lo conoce ni en tu casa. Así es. Uno va a ir a competir donde tiene las mejores posibilidades. El INE limitó esta posibilidad. ¿Y por qué digo limitó? Porque no tomaron en cuenta algunas consideraciones, como que somos representantes de la nación, o como distritos o municipios grandes que tienen distritos, más de un distrito. Ecatepec en el Estado de México, Naucalpan, Tlalnepantla, que comparten. Entonces, se limitó el derecho, con estos lineamientos aprobados por el INE, de los diputados a que forzosamente tiene que ser por ese distrito. Por ahí algunos otros representantes también hablaban de las zonas conurbadas, donde son, o por ejemplo aquí el Valle de México, donde tenemos municipios muy pegados y donde te separa de repente una avenida. Y es muy complicado a veces para la ciudadanía que sepa que el diputado es de tal distrito o que el diputado es del otro distrito. Entonces, nosotros defendimos hasta el final esta visión. Lamentablemente el INE este último punto no lo consideró. Entonces, ¿cuál fue a grandes rasgos el debate? Que el INE permitiera por primera vez el correcto ejercicio del derecho constitucional de los legisladores a la elección consecutiva, que no lo limitara. Porque, insisto, al inicio tenían planteamientos que limitaban bastante este derecho. Al final, más o menos pudimos sacar algunas cosas, sin embargo, todavía quedaron algunas y están impugnadas en el Tribunal Electoral, que como sabemos al final tendrá pues la última palabra en este tema. Algo que es importante destacar a la audiencia que nos sigue, bueno, en el canal del Congreso siempre se los platicamos, pero ahora con esta charla que es importante, cuando nosotros vamos a la urna y votamos, estamos votando directa e indirectamente. Claro. Directamente por nuestro distrito, indirectamente le estamos dando el voto al partido o a la coalición, ¿no?, por la cual estamos sufragando en la papeleta. Y por ahí va mi segunda pregunta. También discutieron esto de las coaliciones y los legisladores que llegaron por una fórmula de coalición. ¿En qué consistió este debate, diputado, y qué fue lo que ocurrió? Primero me quiero referir a lo que tú primero mencionaste. Ajá. Hay un
siempre allá afuera con la gente se malentiende los famosos pluris. Así es. ¿Por qué? Pues por quizá malos ejercicios de algunos y por algunos partidos también que optaron por darle los espacios a sus cúpulas. Y se piensa que por los pluris nadie vota, que por los pluris no hacen nada y que son lo peor. Entonces tienen mala fama. Es una realidad. Si de por sí los diputados tienen mala fama, los pluris todavía peor. Entonces, hay un consejero que es un consejero que tiene una visión muy distinta, es de los nuevos. Ajá. Él siempre está defendiendo. Uquipe Espada Sancona, que fue diputado federal, tiene el contexto de todo esto, ¿no? Entiende perfectamente y defiende siempre que también por los pluris se vota. Así es. Que es una especie de elección indirecta, pero que vienen en la boleta. Ajá. Y hace un par de sesiones, unos 2 meses más o menos, él incluso planteaba como posibilidad, para estudiarlo más adelante, que hubiera una boleta específica para los pluris, para que la gente también sepa y pueda ver que cuando está cruzando su voto está votando directamente. Digo, esa es una nimiedad. En el caso de las coaliciones, la Constitución establece que en el caso de la coalición Juntos Haremos Historia, que alguien puede competir, que llegó por el PT, puede competir por Morena, o si llegó por Morena, puede competir por el PT, porque fue parte de una coalición. Entonces, en este sentido, la única limitante o restricción es que si yo llegué por Morena y ahora quisiera competir por otro partido distinto a la coalición, me tuve que haber separado a la mitad de mi periodo, para lo cual tendría que demostrar con documentos que renuncié ya sea al grupo parlamentario o a mi militancia, justo o más o menos a la mitad del periodo legislativo, para poder optar ahora sí por la elección a través de otro instituto político. A mí me llama la atención esto porque, bueno, hablando como ciudadano, pues me llamaría mucho la atención que si yo le di en democracia representativa mi confianza a mi diputado, me va a pedir licencia porque va a hacer campaña. Digo, es un debate que se debe de dar porque el ciudadano está delegando y aparte, pues el diputado tiene que trabajar por su distrito y si un día pide licencia, bueno, está la duda ciudadana de entonces cómo funciona la democracia. En ese sentido, ¿qué nos puede decir, diputado? ¿Separarse del cargo? ¿Qué implica para ustedes como legisladores? Si yo pido licencia como diputado, como senador, ¿me desligo de esa confianza ciudadana que me dieron al votar conmigo o qué es lo que ocurre? Primero recordemos que todos los diputados son propietarios y existe un suplente. Entonces, cuando alguien se separa del cargo, entra el suplente para precisamente en términos de representación que el distrito no se quede sin una representación y me parece correcto. Sin embargo, existen casos en donde el propietario ya se separó y entró el suplente. Y ahora es el suplente el que va a poder y también tiene el derecho de optar por la elección consecutiva. Ajá. La Constitución establece que en estos casos se puede declarar la vacante. Es decir, no hay nadie. Y dependiendo en qué momento se da la vacante, puedes llamar o no a elecciones para cubrir esta vacante. Como estamos al final de la legislatura, si se da esa vacante, pues quedaría así, vacía. Ajá. Entonces, es un tema muy, muy interesante porque además es la primera vez que vamos a ver todo tipo de situaciones. Desde el pluri que quiere de mayoría, del de mayoría que quiere ser pluri, desde el que se va a separar del cargo, el que no se va a separar del cargo, el que, no sé, nos vamos a encontrar una infinidad de posibilidades, pero también va a ser un ejercicio muy interesante del lado de la ciudadanía. Ajá. Porque habrá personas que crean que un diputado hizo un gran trabajo y un diputado que hizo un mal trabajo y va a buscar otra vez el voto. Precisamente el espíritu de la reforma en ese momento pues era que la ciudadanía tuviera la posibilidad de evaluar. Este argumento era uno de los que el INE usó para decir, en parte del debate es muy enriquecedor, que si el espíritu de la reforma era que el ciudadano evaluara a su diputado, entonces ¿cómo era posible que te fueras a otro distrito? Es decir, entonces, ¿qué es lo que iba a evaluar el ciudadano?
pero también hay que decirlo, no todos van a buscar la reelección. Y lo más importante, la reelección no es en automático. Tú dices, yo me quiero reelegir. Así No es. es que ya vayas a la boleta. Tienes que pasar por el proceso interno que los estatutos de tu partido y tu partido definan en el método de selección de candidaturas. Puede que vuelvas a hacer o puede que quieras y no te la den. ¿Por qué? Pues por temas Por del internos de partido. partidos. Desde género, desde que no hiciste un buen trabajo, desde lo que sea. Hay que decirlo muy claramente. Solo tenemos el derecho de buscarla, no de llegar, no de ser. Ese es aparte. Y hay un tema también que estuvo en este debate que nos platica en el Consejo General y que está en lo que ustedes aprobaron aquí en el Salón de Sesiones, las prerrogativas que tienen los diputados. Sabemos todos los ciudadanos que hay algunos diputados que tienen pues casas de atención ciudadana en los distritos y también pues que necesitan recursos para poder hacer trabajo de gestoría. Cuando nos acercamos a ustedes porque tenemos un problema en la colonia, en la calle, en el barrio, nos tenemos que acercar a ustedes y ustedes necesitan recursos para poder pues hacer las cartas y hacer las gestiones para que solucionen el problema de sus representados. ¿Hay desconfianza en el INE de que vaya a haber desigualdad porque ustedes están haciendo este trabajo de gestoría y entonces se va a interpretar como que esa gestoría es campaña? ¿Cómo se dio este asunto? Sí, totalmente. Quisiera poner en contexto algo que no pasó. El INE en las primeras versiones de los lineamientos tenía redacciones que obligaban al diputado a dejar de percibir todo tipo de apoyos que no fueran esencialmente legislativos. Es decir, el INE estaba, lo voy a decir así, atreviéndose a decir que aquí nos daban apoyos que no eran legislativos. Entonces, era una especie de calificar y meterse ya con la vida interna de la Cámara de Diputados. Entonces, definitivamente ganamos también ese debate y se eliminó el tema de los apoyos en los lineamientos. ¿Qué es lo que sí va a suceder? En la carta de intención que los diputados deben presentarle al INE antes del 22 de diciembre, tienes que decir la dirección de tu casa de enlace o tu oficina de gestión y las personas que están trabajando contigo. ¿Por qué? Porque no podrías y no deberías usar tu casa o tu oficina de enlace, tu casa de gestión como casa de campaña. Esa es una de las principales preocupaciones que el INE tenía, que mencionabas, cómo garantizar la equidad en la contienda con diputados federales en funciones ahí afuera. Entonces, me parece que el INE tenga esta información va a ser importante para que pueda estar vigilando y también que sepa quiénes son los asesores para que pueda verificar si están o no en horarios laborales haciendo campaña o haciendo mal uso de recursos públicos. Creo que en este sentido, con estas medidas, abona a que el INE tenga toda la información y además el INE y Cámara, o sobre todo Cámara, tienen la mejor disposición de todo lo que el INE le pida de la información de nosotros, desde nuestras comprobaciones, lo que nos dan, en qué nos lo gastamos. Cámara tiene toda la intención de darle al INE la información que nos requiera. Entonces creo que este ejercicio de transparencia va a ser muy importante. ¿En qué legislatura cree que puede acabar el Senado este tema que tiene pendiente, diputado? Pues mira, ¿Qué información tienen ustedes? ¿Cómo va el tema ahí en la colegislatura? No tenemos esa información. Yo esperaría y también... Porque ya les va a tocar a ellos en otros 4 años. En palabras del INE, pues que la siguiente legislatura en lo inmediato lo puedan hacer. Porque la idea sería que estos lineamientos que aprobó el INE sea la única vez que se utilicen, porque para la siguiente ya tendría que haber una reglamentación muy específica sobre el tema. ¿Para qué? Pues para no conflictuarnos con el INE. Ellos dicen que no querían meterse en este tema, pero no les quedó de otra. No sé si, no me voy a meter a si tienen o no razón, claro. Pero lo ideal pues es que el proceso legislativo que no se concluyó debiera haberse concluido y esperemos próximamente el Senado lo pueda retomar. Y una última cosita que me parece importante, y también tú mencionaste al inicio y me agradó que lo mencionaras. El INE jamás de inicio quiso retomar ni nuestro ejercicio que aprobamos en abril,
ni nuestras disposiciones internas aprobadas aquí en Cámara de Diputados. Ellos siempre trataron de ir en una visión muy restrictiva, que después de muchos jaloneos tuvieron que matizar un poco, porque todos los partidos estaban de acuerdo en que el INE estaba en un ejemplo más de un exceso de atribuciones y en un intento de legislar. Pero mira, yo no hablo del INE en general, tal vez de algunos consejeros. Parte del Consejo General, Parte, ¿no? sí, no son todos. Hay consejeros que tienen su visión muy particular. Nuevamente el caso del consejero Urquip, que él ha defendido mucho, pues que no son legisladores y que no tendrían por qué estar metiéndose. Y con conocimiento de causa, porque él fue diputado federal. Él ¿no? entiende muy bien estos temas. Y también fue un ejercicio muy interesante de explicarle a algunos y algunas consejeras un poco del funcionamiento interno, porque ellos partían de lo que consideraban, pero había mucha información que no tenían. Pero esa información se les fue dando a través de reuniones con la presidenta de la mesa directiva, con la Jucopo, para ir despejando dudas y para que se pudieran ir acomodando algunas cosas de mejor manera. Diputado, aprovechando que lo tenemos aquí y siendo usted secretario de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual de esta legislatura, a ver, platíquenos de esta reforma constitucional. Ya estuvo aquí la presidenta de la Comisión, ya medio entendimos cómo estuvo el asunto, pero ¿cuál es la trascendencia de que las y los jóvenes mexicanos estén ahora en la Carta Magna a nivel constitucional? Esta reforma que lograron ustedes después de 15 años, 20 años, ya no sé ni cuántos, que estuvo a debate este tema de los jóvenes y la Constitución. Un hecho histórico que desde mi particular punto de vista no se ha dimensionado en su verdadero alcance que va a tener. Platícanos usted. Tienes razón, creo que no se ha dimensionado. En 1999 se creó el INJUVE. Ajá. En 2009 se presentó la primera iniciativa en Cámara de Diputados para la creación de una ley general de las personas jóvenes. Por más de 10 años se intentó lo que hicimos hace unos meses. ¿Cuál es la trascendencia? Primero, según datos del INEGI de 2018, en este país somos 30.7 millones de mexicanos. Datos de 2018, más lo que se acumuló. Es decir, una cuarta parte de la población en este país somos jóvenes. Según datos del INE, más del 64% de la población que definió la pasada elección fueron jóvenes, entre 18 y 24 años. Es decir, primero es un reconocimiento a la importancia y el papel que desempeña un sector poblacional muy específico. Un grupo, algunos están de acuerdo, algunos no, en que es un grupo vulnerado. No quiero polemizar si lo es o no, pero es un grupo poblacional que enfrenta muchas dificultades, así como las mujeres, las personas indígenas, las personas con discapacidad, que también están reconocidas en la Constitución y que también tienen leyes específicas. ¿Por qué? Porque su condición de vulnerabilidad requiere que haya una ley que ayude a emparejar el piso. Nosotros también. ¿Cuál es la importancia? Que los tres niveles de gobierno, a través de una ley general, puedan trabajar en el diseño de políticas públicas con perspectiva de juventud. ¿Qué es esto? A mí me gusta poner un ejemplo. Jóvenes construyendo el futuro es una política pública del gobierno federal para atacar un sector, un proyecto y una problemática de un sector específico, que es la falta de oportunidades para las personas jóvenes. ¿Por qué? Porque cuando eres joven no tienes trabajo porque no tienes experiencia. Y no tienes experiencia porque nadie te da esa primera oportunidad. Esa política pública responde a esta problemática y quiere dar esa primera oportunidad que nadie antes en gobiernos anteriores quiso hacer. ¿Por qué? Pues porque antes se les llamaba a los jóvenes ninis, como si uno decidiera un día en la mañana, hoy quiero ser nini. No, eso primero es también descargar y ir eliminando esta estigmatización de los jóvenes. O sea, los jóvenes, primero, ni somos flojos, ni cuando no trabajamos no es porque no queramos. Muchas veces hay falta de oportunidades para seguir estudiando, desde la prepa, la universidad. Encontrar trabajo es de verdad muy complicado. Y somos una generación que temas como
la jubilación y el seguro, bueno, muchos de estos seguros pues son un cuento muy bonito que nos contaron nuestros Porque papás. ya no existe. Así es, hay padres que hace muchos años, a los 25 años, ya estaban viendo su casa y su crédito para el hogar, y para nosotros es como una hazaña cómo lo hicieron. Y eso antes era normal, ahora quien lo tiene es un privilegiado. Entonces, es reconocer que ha habido una falta de oportunidades a nuestra generación, a nuestro sector. Y que estemos en la Constitución es y contiene obligaciones para el Estado. El Estado ahora deberá velar por el libre, por el libre ejercicio de nuestros derechos. Y el Estado tendrá que ayudarnos a poder ejercer nuestros derechos. Obviamente para eso necesitaremos la ley general. También buscamos que empezando por los municipios, pudiera haber órganos especializados de atender el tema de juventud, a través, por ejemplo, de institutos municipales de la juventud, que puedan precisamente diseñar políticas públicas con perspectiva de juventud y preferentemente de jóvenes para jóvenes. Diputado, aprovechando también y ya como última cuestión, porque ya estuvimos platicando un ratito aquí en el canal Congreso, ¿tú cómo ves esta demanda de algunos jóvenes, no hay que decir de todos, pero ya andan por ahí varias iniciativas para ser diputado 18 años? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo bien y te explico muy sencillo por qué. Hay legislaciones locales que no te limitan a los 21 años para ser presidente municipal. Es decir, puedes ser presidente municipal, por ejemplo, en el Estado de México a los 18 años, pero no puedes ser diputado federal. Puedes estar a cargo a los 18 años de una administración municipal, pero no puedes venir al Congreso a hacer leyes. ¿Cómo por qué? Igual hay iniciativas, recuerdo una muy en concreta del senador Martí Batres, que quería eliminar esta distinción entre los requisitos para ser senador, que son más años, y los requisitos para ser diputado. No recuerdo si los ponía ambos en 21 años o los bajaba ambos a 18 años. Entonces, lo que los jóvenes queremos, buscan, es más oportunidades. Hay una frase que ni siquiera sé si es oficial, pero le llaman el famoso juveneo, en el cual, pues simplemente por tu edad ya no sabes tanto. Entonces yo aspiro no solo a espacios, sino que nos vean como personas. Y ya, no porque tengo 25 años, el chavito, el jovencito que no sabe, o esta carga simbólica de que eres joven y no sabes y te falta experiencia. Creo que habemos, es mi caso, quienes ya estamos en algún espacio de toma de decisiones y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para demostrarle a la sociedad y en general a los tomadores de decisiones que la juventud no significa inexperiencia. Diputado Alejandro Viedma, muchísimas gracias por estos minutos al canal del Congreso. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Gracias. Pues ahí tienen los temas que están en la agenda legislativa ya en esta parte del tercer año de ejercicio de la actual 64ª legislatura. Vamos a continuar platicando con nuestras y nuestros legisladores de estos y otros temas, así que lo invitamos a que continúe con nosotros aquí en el canal de televisión del Poder Legislativo, el canal Congreso, Parlamento Abierto a las y los ciudadanos. Continúe con nosotros.